Me invitaron a un almuerzo dominical con mi familia, como siempre hacíamos para el cumpleaños de mi mamá. Llegué tarde y vi que la mesa ya estaba servida, pero el ambiente estaba raro. Mi hermano apenas me miraba, mi cuñada fingía una sonrisa. No sabía que esa tarde, ellos habían planeado envenenarme. Todo por una herencia que ni siquiera era mía. Solo no morí porque un pequeño detalle delató la trampa antes de dar el primer bocado. Me llamo Carmen Vázquez y siempre fui la hija del medio, la pacificadora, la que todos en la familia en Ciudad de México consideraban sensata. Crecí mediando conflictos entre mi hermano mayor, Alejandro, y mi hermana menor, Lucía, dos personalidades fuertes que siempre chocaban. Nuestra infancia estuvo marcada por la rigidez de mi padre, Eduardo, un empresario severo con expectativas altísimas, especialmente para su único hijo varón. Alejandro siempre fue el orgullo de la familia. Se graduó en medicina con honores, se casó con Isabela, una mujer de familia tradicional, y construyó una reputación intachable como cardiólogo. Siguió al pie de la letra el plan que nuestro padre diseñó para él. Lucía, la menor, se negó a seguir cualquier plan familiar. Artista y rebelde, rechazó todas las convenciones, incluso un matrimonio arreglado a los 20 años, lo que terminó con su partida a Estados Unidos hace 3 años, cortando casi todo contacto con nosotros. Yo, atrapada entre esas dos fuerzas opuestas, elegí un camino discreto. Me gradué en farmacia, trabajaba en un hospital público, vivía sola en un departamento modesto. No tenía la ambición de Alejandro ni la rebeldía de Lucía. Tal vez por eso me convertí en la confidente de mi mamá después de la muerte repentina de mi padre hace 7 años. Un infarto durante una discusión acalorada con Lucía, algo que ella nunca se perdonó del todo. El cumpleaños 65 de mamá debería ser una celebración como siempre, almuerzo en la casa donde crecimos, su plato favorito, chiles en nogada, y ese postre de 3 leches que solo ella sabía preparar a la perfección. Todos los años la misma tradición, incluso después de que Alejandro se casara y comprara una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Mamá siempre fue el centro gravitacional que mantenía unidas las órbitas familiares. A pesar de las ausencias y de las tensiones que fingíamos ignorar, ese domingo amaneció anormalmente caluroso para mayo. Me desperté planeando llegar temprano para ayudar a mamá con los preparativos, pero una emergencia en el hospital me retrasó. Un paciente tuvo una reacción alérgica grave a un medicamento y tuve que quedarme hasta que lo estabilizaran. Cuando por fin salí, el tráfico ya era un caos por un accidente en la avenida principal. Los mensajes de Alejandro en el celular solo aumentaban mi ansiedad durante el trayecto. ¿Dónde estás? Mamá está esperando. Ya estamos todos aquí. El último mensaje tenía otro tono. Es importante que vengas. Tenemos asuntos familiares que resolver. Asuntos familiares. Esa expresión siempre anunciaba problemas. La última vez que Alejandro la usó fue para decirnos que Lucía se mudaba a otro país, lo que dejó devastada a mamá. Cuando finalmente estacioné frente a la casa colonial donde crecí, una construcción azul de 2 pisos con un patio central lleno de recuerdos de nuestra infancia, noté algo raro. Entre los autos estaba el sedán negro de Pablo Herrera, abogado de la familia y viejo amigo de mi papá. No era común que asistiera a reuniones familiares, mucho menos un domingo. Eso fue mi primera alerta. Al entrar, escuché voces apagadas desde el comedor. Caminé por el pasillo decorado con nuestras fotos familiares, incluida la última con papá, todos sonriendo falsamente en Navidad, pocos meses antes de su muerte. La mesa estaba puesta con la vajilla española y los cubiertos de plata que mamá solo usaba en ocasiones muy especiales. Alejandro e Isabela estaban sentados uno al lado del otro, él con cara seria, mirando su reloj sin parar, ella con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Pablo hablaba en voz baja con mi madre, que se veía desmejorada a pesar de ser su cumpleaños. Cuando me vieron, la conversación se detuvo de golpe. Por fin, Carmen, dijo Alejandro, levantándose. No hubo el abrazo habitual, solo un gesto señalando la silla vacía junto a mamá. Te estábamos esperando. Besé el rostro de mi madre y noté que estaba pálida y sus manos temblaban un poco. Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por el retraso, tuve una emergencia en el hospital y luego el tráfico era un infierno. No importa, hija. Lo importante es que estás aquí, respondió, apretando mi mano con una fuerza inusual, como si quisiera decirme algo. Sus ojos,
siempre tan expresivos, parecían suplicar. Pablo se levantó y me saludó formalmente. Alto, delgado, con sus eternas gafas de carey y el cabello gris perfectamente peinado. Lo conocía desde niña. Él y papá estudiaron juntos en la Facultad de Derecho, y siempre estuvo presente en momentos clave de la familia. Carmen, qué gusto verte. Hoy tenemos asuntos importantes que tratar. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, Isabela salió de la cocina con una bandeja de chiles en nogada. Mi cuñada siempre parecía sacada de una revista. Peinado perfecto, maquillaje impecable, ropa cara. Hoy no era diferente, salvo por una inquietud en sus movimientos que nunca le había notado. Comamos primero, ¿no? Elena se merece una celebración antes de hablar de negocios. Había algo raro en su voz, un nerviosismo mal disimulado. Todos estuvimos de acuerdo y nos sentamos. Alejandro sirvió vino en copas de cristal, algo raro en esa casa. Noté que la copa frente a mí era distinta de las demás, un poco más oscura, con un pequeño rayón en la base. Un detalle mínimo, pero suficiente para llamar mi atención. Hábito adquirido tras años manipulando medicamentos, donde un error pequeño puede ser mortal. Un brindis por mamá, dijo él, alzando su copa. Y por la familia Vázquez, que pronto entrará en un nuevo capítulo. Levanté la copa también, pero antes de beber, noté la mirada insistente de mi madre hacia la copa que yo sostenía. Sus ojos parecían decir no. Instintivamente, bajé la copa sin beber. Antes del brindis, interrumpí, viendo la tensión crecer en el rostro de Alejandro. Quiero saber por qué Pablo está aquí. No es común tener al abogado de la familia en un cumpleaños. Un silencio incómodo llenó la sala. Pablo carraspeó y miró a Alejandro, que asintió discretamente. Vine porque tu madre me llamó, respondió Pablo, ajustándose las gafas. Quiso revisar su testamento hoy. ¿Testamento? Mamá, ¿estás enferma?, pregunté, alarmada, buscando en su rostro alguna señal de enfermedad que me hubiera ocultado. No, hija, estoy bien, respondió rápidamente, pero su voz temblaba. Solo creí que era prudente dejar todo en orden. A mi edad, nunca se sabe. Algo no cuadraba. Mamá siempre fue supersticiosa con hablar de la muerte o testamentos en fechas festivas. Decía que traía mala suerte. Jamás habría elegido su propio cumpleaños para hablar de su herencia. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué justo en tu cumpleaños? Porque recibimos noticias importantes, interrumpió Alejandro, con una frialdad en la voz que rara vez usaba conmigo. El tío Roberto falleció la semana pasada. Roberto no era realmente nuestro tío, sino un primo lejano de nuestro padre que vivía en Monterrey. Apenas lo conocíamos, aunque sabíamos que era un hombre de buena posición. Lo recordaba vagamente del funeral de mi papá, un señor elegante que habló largo rato con mamá. Lo siento mucho, respondí, genuinamente sorprendida. Pero todavía no entiendo la urgencia. Roberto le dejó todo a mamá, continuó Alejandro, tamborileando los dedos suavemente sobre la mesa. Toda su fortuna. Propiedades, inversiones, todo. Estamos hablando de millones de pesos, Carmen. Miré a mamá, que mantenía la mirada fija en la mesa, como si examinara los bordados del mantel. ¿Es cierto, mamá? Ella asintió levemente. Aparentemente, Roberto nunca se casó ni tuvo hijos. En su testamento me nombra heredera universal por ser la viuda de su querido primo. Ni sabía que seguían en contacto. Y mamá decidió reorganizar su propio testamento por eso, agregó Alejandro, tomando nuevamente su copa. Para asegurar una distribución más justa de la herencia cuando ella ya no esté. Más justa, repetí, confundida. La verdad, Carmen, dijo Pablo, cruzando las manos sobre la mesa, es que tu mamá decidió dividir la herencia por igual entre tú y Alejandro, excluyendo a Lucía por haber estado ausente todos estos años. Eso no sonaba bien. Mamá siempre había sido justa con todos sus hijos, incluso con Lucía, a pesar de su salida conflictiva. Solía decir que la sangre es sangre, sin importar la distancia. Jamás excluiría a una hija de su testamento, especialmente sin hablarlo conmigo antes. Eso no parece algo que tú harías, mamá, comenté, observando su expresión.
Ella evitó mi mirada, pero noté cómo sus dedos entrelazados se apretaban hasta que los nudillos se pusieron blancos. La gente cambia de opinión, respondió Isabela rápidamente. Especialmente cuando se da cuenta de quienes realmente se preocupan por ella. Había algo agresivo en su voz que nunca le había escuchado, una confianza, una audacia nueva. Fue en ese momento que noté un gesto discreto entre Alejandro y su esposa. Él le dio un golpecito en el tobillo por debajo de la mesa, como pidiéndole que se calmara. Un gesto sutil, que quizá nadie más habría notado, pero que mis años mediando conflictos familiares me habían enseñado a identificar. Vamos a comer antes de que se enfríe, dijo mamá, intentando cambiar de tema con una voz que delataba su nerviosismo. Carmen, querida, debes estar hambrienta después del tráfico. Sí, por favor, coincidió Pablo, visiblemente incómodo. Podemos hablar de los detalles legales después. Isabela sirvió rápidamente los platos, poniendo una porción especialmente generosa en el mío. Los chiles rellenos se veían impecables, decorados con granada y salsa de nuez, exactamente como los hacía mamá. Mi estómago rugió, no comía desde el desayuno, pero algo seguía molestándome. ¿Por qué la copa diferente? ¿Por qué esa mirada de advertencia de mamá? ¿Por qué excluir repentinamente a Lucía? Acercaba el tenedor a la comida, pero antes de tocar el plato, percibí un olor. Sutil, casi imperceptible para la mayoría, pero inconfundible para alguien con mi experiencia en farmacéuticos. Almendras amargas y cianuro. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras dejaba el tenedor suspendido. Miré mi copa de vino intacta, luego el plato. Después los rostros alrededor de la mesa. Alejandro miraba el reloj disimuladamente, como cronometrando algo. Isabela evitaba mirarme, concentrada en exceso en su plato. Pablo parecía inquieto, revolvía la comida sin probarla. Solo mamá me observaba fijamente, con un miedo mal disimulado en los ojos. En ese momento, todo se volvió claro. No era mamá quien quería cambiar el testamento. Era Alejandro aprovechándose de la fortuna inesperada, y yo era el único obstáculo. Con Lucía fuera del país y prácticamente desheredada, solo quedaba eliminarme a mí para quedarse con todo. La crueldad del descubrimiento me golpeó como un puñetazo. Mi propio hermano, con quien compartí infancia, memorias, secretos, planeaba matarme. Y eligió el cumpleaños de mamá, un evento sagrado para la familia, para cometer el crimen. La perversidad era intencional, nadie sospecharía de una muerte durante un almuerzo familiar. No estás comiendo, hermana, observó Alejandro con un tono falsamente preocupado. ¿Pasa algo con la comida? Isabela se esmeró especialmente para ti. Mi hermano, siempre tan controlado, mostraba ahora pequeños signos de nerviosismo, una vena palpitando en su sien, una gota de sudor bajándole por la frente a pesar del aire acondicionado. Isabela, a su lado, tenía las pupilas dilatadas, el cuerpo rígido, las manos ocultas bajo la mesa. La verdad, respondí con calma, dejando el tenedor sobre la mesa, sí. Siento un olor extraño. Como a almendras amargas. El rostro de Isabela se puso pálido de inmediato. Nunca fue buena ocultando emociones, probablemente la razón por la que Alejandro la mantenía al margen de los asuntos importantes de la familia. Ella había preparado la comida, siguiendo órdenes de su marido, quizás sin entender completamente la gravedad del asunto. No seas ridícula, dijo Alejandro, forzando una risa. Es solo la nogada, lleva almendras en la receta. Almendras dulces, sí. No amargas. Empujé el plato lejos de mí, sintiendo una mezcla tóxica de rabia y tristeza crecer dentro. Deberías saber la diferencia, Alejandro. Después de todo, como médico, seguro conoces bien los efectos del cianuro, ¿cierto? Pablo se atragantó con el vino, mirándome horrorizado y luego a Alejandro. ¿Qué está pasando aquí? Carmen está siendo dramática, como siempre, respondió mi hermano, pero su voz revelaba nerviosismo. Debe ser el estrés del trabajo afectándole los sentidos. O tal vez es que mi hermano y su esposa intentaron envenenarme, repliqué, manteniendo la voz controlada aunque tenía ganas de gritar. Primero en el vino, que noté era distinto al de los demás. Luego en la comida, por si acaso. Todo para quedarse con una herencia que ni sabíamos que existía hasta hoy.
Eso es absurdo, exclamó Isabela, levantándose de golpe. Su silla cayó con estruendo. Alejandro, dile que está loca. Pero Alejandro permanecía en silencio, su rostro una máscara de cálculo frío. Estaba evaluando sus opciones, como siempre hacía cuando se sentía acorralado. Vi sus ojos moverse rápidamente, analizando cada salida. Elena, dijo Pablo, girándose hacia mi madre con horror en la voz, ¿tú sabías de esto? Mi madre finalmente levantó la mirada, lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro arrugado. Nunca la había visto tan devastada, ni siquiera cuando perdimos a papá. Me enteré anoche, cuando escuché a Alejandro e Isabela hablando en la cocina. No podía creer que mi propio hijo. Su voz se quebró, rota por el dolor de una traición inimaginable. Intenté avisarte, Carmen. Traté de evitar que comieras o bebieras. Por eso me llamaste hoy, concluyó Pablo, comprendiendo todo. No para cambiar ningún testamento, sino para que yo fuera testigo. Mamá está confundida, intentó Alejandro, con un tono ahora desesperado. El control que siempre lo caracterizaba se desmoronaba rápidamente. Últimamente ha tenido episodios de confusión, hasta imagina cosas. Por eso queríamos resolver el testamento ya, antes de que empeorara. Estoy perfectamente lúcida, hijo, respondió mamá con una firmeza sorprendente, enderezándose en la silla. Lúcida como para reconocer la codicia y la maldad cuando las tengo enfrente, aunque vengan de mi propia sangre. Alejandro se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de rabia. Esto es una locura. Vámonos, Isabela. No tenemos que escuchar estas tonterías. Pero Pablo ya estaba al teléfono, hablando en voz baja con alguien. Me di cuenta de que estaba llamando a la policía. Isabela empezó a llorar, murmurando frases entrecortadas como no debía ser así y él dijo que solo te pondrías un poco mal. Mientras el caos se desataba, tomé mi celular y marqué un número que no usaba desde hacía años. Las manos me temblaban tanto que marqué mal 2 veces. Al tercer tono, una voz familiar contestó. ¿Lucía? Soy Carmen. Necesito que vuelvas a casa de inmediato. Mamá nos necesita. Carmen, ¿qué pasó? La voz de mi hermana, distante por 3 años, sonó preocupada a pesar de los kilómetros. Alejandro intentó matarme. Las palabras salieron raras, casi irreales. Por una herencia. Mamá está destrozada. Por favor, vuelve. Un silencio breve, luego, estaré en el próximo vuelo. Las horas siguientes pasaron como una pesadilla en cámara lenta. La policía llegó, recogió muestras de la comida y del vino. Alejandro e Isabela fueron llevados a declarar. Mamá, destruida por la traición, necesitó medicación para poder calmarse. Me quedé con ella en su cuarto hasta que finalmente se quedó dormida, agotada por el shock y el dolor. Pablo permaneció en la sala, lidiando con los policías y con los temas legales que inevitablemente vendrían con esta pesadilla familiar. Más tarde, sola en la terraza de la casa donde crecí, intenté procesar todo. Como mi propio hermano, con quien compartí la infancia y tantas memorias, pudo planear mi muerte con tanta frialdad. Realmente la codicia tenía tanto poder. Mi celular vibró con un mensaje de Lucía, tomando el primer vuelo. Llego mañana. Cuida a mamá. Te quiero, hermana. Esas palabras simples me sacaron lágrimas. En medio de la traición de Alejandro, estaba el regreso de Lucía. La familia se desmoronaba y al mismo tiempo comenzaba a reconstruirse. 3 días después, Lucía llegó. El reencuentro con mamá fue emotivo y doloroso. Se abrazaron largo rato, llorando por el tiempo perdido y por el dolor presente. Alejandro seguía detenido, enfrentando cargos por intento de homicidio. Isabela, que confesó todo a cambio de una reducción de condena, reveló que la idea fue completamente de él, obsesionado con la idea de riqueza desde que Pablo mencionó la herencia del tío Roberto. Las investigaciones revelaron la magnitud del plan macabro de Alejandro. En su consultorio encontraron una pequeña cantidad de cianuro que había conseguido alegando que era para investigación. También descubrieron que en semanas anteriores había buscado información sobre envenenamiento y síntomas, además de consultar a otro abogado sobre temas de herencia sin que Pablo lo supiera.
Lo más perturbador fue descubrir que Alejandro había comenzado a difundir rumores sobre la salud mental de mamá entre amigos y familiares lejanos, preparando el terreno para cuestionar su credibilidad si intentaba acusarlo. Planeaba alegar que yo había muerto de un infarto, una tragedia familiar que él, como médico, lamentablemente no pudo evitar. Planeó cada detalle, dijo el detective Ramírez durante nuestra última conversación. Incluso preparó documentos falsos sugiriendo que tú tenías problemas cardíacos, Carmen. Documentos que aparecerían, por coincidencia, después de tu muerte. Irónicamente, descubrimos que la fortuna del tío Roberto no era tan grande como Alejandro creía. Años de malas inversiones habían reducido considerablemente su patrimonio. Lo que quedaba era cómodo, sí, pero no los millones que él codiciaba con tanta obsesión. Toda esta tragedia, por una ilusión de riqueza, 2 semanas después de aquel almuerzo fatídico, mamá finalmente reunió fuerzas para visitar a Alejandro en la cárcel. Volvió devastada, incapaz de reconocer al hijo que crió en el hombre frío y calculador que encontró. No mostró arrepentimiento, contó entre lágrimas. Solo lamentó que lo descubrieran. Lucía decidió quedarse en México, retomando contacto con viejos amigos y eventualmente encontró trabajo en una galería de arte local. Poco a poco, construimos una nueva normalidad, una familia más pequeña, marcada por la traición, pero también por la resiliencia. La casa que antes estaba llena de recuerdos felices ahora cargaba el peso de la traición, cada rincón un recordatorio de lo que casi ocurrió aquel domingo. Mamá, al principio, quiso venderla, incapaz de soportar los fantasmas que ahora habitaban el lugar. Pero Lucía propuso algo diferente. Vamos a renovar todo, mamá. Cambiar la decoración, los colores de las paredes, hasta la posición de los muebles. Transformar este lugar en algo nuevo, donde podamos crear recuerdos mejores. Y así lo hicimos. Durante 3 meses, nos dedicamos a reinventar el espacio que alguna vez fue nuestro hogar. El comedor donde casi perdí la vida fue completamente transformado. La mesa donde sirvieron el veneno fue donada. En su lugar, una nueva, más pequeña y acogedora, representando a la familia que ahora éramos, más reducida, pero más auténtica. El juicio de Alejandro tuvo lugar 6 meses después. Como médico respetado y sin antecedentes penales, muchos esperaban indulgencia. Pero las pruebas eran irrefutables y la premeditación del crimen, innegable. Fue condenado a 15 años de prisión. Isabela recibió una pena menor por colaborar, pero el divorcio fue inevitable. Eventualmente dejó México, cargando la vergüenza de su participación en aquel plan atroz. Una tarde tranquila, casi un año después del incidente, encontré a mamá contemplando viejas fotos familiares en el álbum gastado del salón. Como no lo vimos, Carmen, me preguntó, tocando una foto donde Alejandro, aún adolescente, sonreía al lado de papá. ¿Cómo no nos dimos cuenta de en qué se convertiría? No podíamos saberlo, mamá. Las personas toman decisiones, y no siempre podemos prever cuáles serán. ¿Sabes qué me consuela?, dijo cerrando el álbum. Que tu padre no vivió para ver esto. Y que, a pesar de todo el dolor, tengo a mis 2 hijas de vuelta. La herencia del tío Roberto, después de impuestos y gastos legales, fue suficiente para asegurarle una vejez tranquila a mamá y crear un pequeño fondo para futuros nietos, una esperanza que nunca abandonó. Incluso después de todo, Pablo se jubiló al año siguiente, pero antes de eso, nos ayudó a establecer protecciones legales para garantizar que Alejandro nunca pudiera reclamar parte alguna de la herencia, incluso después de cumplir su condena. Su padre estaría orgulloso de cómo ustedes 2 cuidaron de Elena, nos dijo en su última visita profesional. Por mi parte, aprendí la lección más dura, que a veces, el veneno más letal viene de quienes deberían protegernos. Que un almuerzo familiar puede esconder las intenciones más oscuras. Y que la verdadera herencia no está en propiedades ni en dinero, sino en la capacidad de enfrentar la traición sin dejar que envenene el corazón. Lucía volvió a encontrar el amor en México, con un profesor de historia que la ayudó a reconciliarse con sus raíces. En su boda, 2 años después del incidente, levantamos las copas para brindar, todas iguales, como nos aseguramos de comprobar, provocando risas nerviosas entre nosotros. Mamá vivió 7 años más, el tiempo suficiente para conocer y amar a su primer nieto, hijo de Lucía. Nunca volvió a mencionar a Alejandro por su nombre, refiriéndose a él solo como él cuando era necesario.
La herida era demasiado profunda para sanar del todo. La noche en que mamá partió, tranquilamente mientras dormía, Lucía y yo estábamos a su lado. Entre sus pertenencias personales, encontramos una carta dirigida a Alejandro, aún en prisión. Nunca la enviamos, respetando lo que creímos era su deseo final, dejar el pasado atrás. Hoy, la casa colonial pertenece a Lucía y su familia. Yo preferí comenzar de nuevo en otro lugar, aunque la visito con frecuencia. A veces, cuando todos están distraídos entre charlas y risas, me sorprendo mirando mi plato o mi bebida por un momento demasiado largo, un reflejo que nunca logré abandonar del todo. Lucía siempre se da cuenta y me aprieta la mano bajo la mesa, un recordatorio silencioso de que ahora estamos a salvo. El intento de asesinarme durante un almuerzo familiar lo cambió todo, pero también me enseñó que, incluso en las tinieblas más profundas de la traición, es posible encontrar luz, en el coraje de una madre anciana que salvó a su hija, en la reconciliación con una hermana lejana, y en la supervivencia cuando todo indicaba lo contrario. Si esta historia de traición, perdón y reconstrucción familiar te conmovió, no olvides suscribirte al canal VitaFlix para más contenidos emocionantes como este. Historias reales que demuestran la fuerza del espíritu humano ante las peores circunstancias. Activa la campanita para que te notifiquemos sobre nuestros nuevos videos y comparte con quienes también valoran relatos poderosos sobre los lazos que nos unen, a veces, nos traicionan. VitaFlix. Historias reales que no creerías si no fueran verdad.